Hermanos y hermanas del grupo Edificados en la Palabra, paz a vosotros. Los saludo con mucho gusto, mis amados hermanos, donde quiera que usted se encuentre, y esperando siempre que esté gozando de la bendición de nuestro Creador. Es un honor, hermanos, y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y a todo el hermoso auditorio que nos acompaña. Mis amados hermanos, seguimos con el eslogan del mes, Caminando en Fe, en su tercera semana. Hoy, hermanos, miraremos el tema, la gran motivación, los dos acercamientos a Dios, el viejo y el nuevo pacto. Como un nuevo amanecer, la palabra de Dios llega a nuestras vidas y trae hacia nosotros una nueva esperanza. Y hoy comprenderemos de cuál se trata, hermanos. A través de este tema miraremos esa hermosa esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Y para ello, hermanos, quiero que usted, ahí en su lugar donde usted se encuentra, hermanos, quiero que prepare su Biblia, que prepare la palabra de Dios y busque Carta a los Hebreos capítulo 12, versos del 18 al 24. Si usted tiene la versión internacional, lo puede leer en esa versión, o Dios habla hoy, para que sea un poco más explícito y podamos entender un poquito más a nuestro lenguaje actual de lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas. Dice el verso 18: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a obscuridad, ni tinieblas, ni tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se hablaran más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era que este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por lo contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerzas que las de Abel. Hasta ahí nuestro texto base, hermanos. Un texto, hermanos, que se divide en dos partes. Estamos hablando, hermanos, del antiguo pacto, el viejo pacto. ¿Cómo es que Dios se acercó a su pueblo? Y cómo a partir del verso 22 en adelante nos habla de cómo Jesucristo llegó a nuestras vidas, se identifica con nosotros y hace, hermanos, que nosotros tengamos y gocemos de esa vida. Para este tema, hermanos, vamos a identificar, hermanos, el antiguo pacto y en qué consiste, el nuevo pacto y en qué consiste también este pacto, así como también nosotros al final, hermanos, vamos a poder diferenciar las cosas que existen entre ambos. Para iniciar este tema, hermanos, vamos a definir qué es un pacto. Un pacto, hermanos, es un contrato o un acuerdo formal que se vincula entre dos o más personas o entre dos o más partes, en la que cada una de ellas, hermanos, se compromete a cumplir con cada uno de los términos que han especificado en dicho pacto o en dicho contrato.
Esto, hermanos, esto es lo que es un pacto, un contrato. Algo, hermanos, que nos lleva a tener un vínculo, un trato con alguien más. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios, hace pactos, hermanos, la Biblia está llena de pactos y estamos hablando, hermanos, del pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, con Jacob, con Isaac. Estamos hablando de todos estos hombres, estos héroes de la fe, hermanos, en este pacto. Pero hoy quiero trascender, hermanos, hasta el punto que Dios saca a su pueblo de Egipto y los lleva, hermanos, los lleva hasta el río para cruzar y al final los cita, hermanos, a un monte, el monte Sinaí. Un lugar, hermanos, donde Dios había apartó ese lugar especial, donde iba a explicar, hermanos, formalmente el pacto a su pueblo. Ya había pasado, hermanos, en este tiempo ya había pasado muchos siglos, muchos años, hermanos, desde que había hecho pacto, hermanos, con los primeros hombres. Y la mayoría, hermanos, la mayoría de este nuevo pacto que Dios iba a hablar con Israel, la mayoría eran nuevas para algunas personas. Jamás habían escuchado hablar a Dios y no sabían de qué se trataba. Muchos ya se habían olvidado de esos pactos que se hizo con Abraham, con Moisés, con Jacob, con todos ellos, hermanos. Ahora es tiempo de que ellos escucharan, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y para ello, hermanos, les voy a pedir que usted vaya al libro del Éxodo, en su capítulo 19, versos del 5 al 6. Ahí vamos a entender este pacto que Dios hizo con su pueblo. Dios quería, hermanos, Dios quería que Israel obedeciera todo, absolutamente todo lo que Él diga. Pero a cambio, hermanos, a cambio de esto, Dios haría algo maravilloso con Israel. Dice el verso 5: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Escuchen bien estas palabras, hermanos. Dios estaba haciendo un pacto con ellos. La condición era que obedecieran a Dios, que obedecieran sus mandamientos, que obedecieran su palabra, que obedecieran todo lo que Dios diga. Tenían que obedecerlo. Tenían que ser gente santa. Tenían que apartarse a toda costa del mal para ser sacerdotes en esa tierra. Y el premio sería que Dios los iba a tratar como un pueblo, como ese especial tesoro, dice. Algo sumamente especial, hermanos. Algo extraordinario. Algo que nunca más se había escuchado en ninguna otra nación. Algo que Dios había prometido a esta nación. Era una oportunidad que no se podía despreciar. Tener un pacto con Dios, con el creador del universo, es algo maravilloso lo que aquí estamos mirando, hermanos. Si recordamos, hermanos, el pacto es un acuerdo formal y vinculante, que quiere decir que también la otra parte, hermanos, tiene que tener
términos y condiciones. También ellos, hermanos, deben de mirar cuáles son estas condiciones. Y pasando al capítulo 20, hermanos, están otras condiciones que Dios pone. Las condiciones son los mandamientos, lo que usted y yo conocemos, hermanos. Estos mandamientos que les pone a su pueblo para que los obedezcan. Pero miramos, hermanos, que estos mandamientos no son nuevos, porque ya antes, hermanos, ya se habían contemplado. Por ejemplo, el día del sábado, el día del reposo, Dios ya lo había establecido antes de sacar al pueblo de Israel. Entonces, vemos, hermanos, que la obediencia al mandamiento del sábado estaba claramente vigente antes de que el pueblo llegara al monte Sinaí. Bueno, después de escuchar esta explicación, hermanos, de estos términos básicos que Dios les había dado a su pueblo, ahora tocaba a Israel el contestar, el decir si aceptaba o no estos términos. Ahora le tocaba al pueblo decidir si quería o no obedecer a Dios a cambio de ser el especial tesoro que Dios había dicho. Entonces, vayamos al capítulo 24 de este libro de Éxodo, 24, verso 3, que dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí, hermanos, ahí está aceptando todos los términos de Dios. Ahí es donde el pacto fue ratificado. Ahí es donde ya fue validado y ahí es donde se hace la firma, como la firma de un contrato. Pero esa firma, hermanos, fue una firma de sangre de un animal, hermanos. Moisés tomó la sangre del animal y firmó el trato. Ese trato, hermanos, es como lo que hoy hacemos. Firmamos con una pluma, con tinta, y ponemos nuestra firma y decimos aceptamos. Pero en ese entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros en todas estas cosas. Se está ratificando el pacto. Por supuesto, hermanos, claro que sí, este pacto pues lleva, hermanos, y nos da una idea que esta sangre que se rociaba era la que nuestro Señor Jesucristo iba a rociar también, o iba a derramar para que se instituyera el nuevo pacto. Y este pacto, hermanos, empieza a ver hacia nosotros. Dice el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, que Dios trató a Israel como si fuera su mujer. Yo fui un esposo para ellos. Este pacto, hermanos, así lo ha demostrado. Es como un pacto matrimonial. Muchos han escuchado, hermanos, acerca de este pacto, pero muy pocos, hermanos, han entendido que este pacto es similar a un pacto matrimonial. Es un pacto, hermanos, que hace Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es como cuando la novia y el novio, hermanos, en el altar se dan el sí acepto. Y lo dicen, hermanos, al escuchar cada uno las expectativas de cada matrimonio, del matrimonio que se está sellando en ese mismo momento. ¿Recuerda usted cuando contrajo matrimonio, nupcias con su esposa? Y su esposa dijo a los términos y condiciones que se pusieron, dijo: sí acepto. Cuando usted también dijo sí acepto y cuando su esposa dijo sí acepto, así el pueblo de Israel aceptó las condiciones que Dios
estaba poniendo. Porque no solamente eran esas leyes de los 10 mandamientos, esos mandamientos tenían otras leyes, tenían un cerco. Estamos hablando de la ley de la alimentación, la ley de las guerras y todas y cada una, hermanos, de las leyes que había, así como también el diezmo, la ofrenda, las primicias. Todas esas leyes estaban aceptando el pueblo de Israel. Algunas eran leyes civiles, hermanos, que se estaban adheriendo. Pero también había sentencias, hermanos, para todos aquellos que no obedecían. Y el pueblo de Israel, hermanos, trató de hacer este pacto. Pero cada que lo hacían, fracasaban. Y Dios, hermanos, Dios se molestaba. Vayamos al libro del profeta Jeremías para ver un poquito de qué se trata esta palabra. Jeremías 31, versos 31 al 33, que dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La palabra de Dios dice que el mismo pueblo de Israel invalidó el pacto de Dios, porque no eran santos, porque no santificaban sus vidas, porque caían en errores a cada rato, a cada momento, y no llevaban una vida justa. Dios se olvida de este pacto. Dios, hermanos, al momento de presentarse con Israel en ese monte Sinaí, nosotros vemos, hermanos, que el lugar donde estaba era santificado. No podía pararse nadie, ni siquiera un animal, porque moría. Imaginémonos esos estruendos, imaginémonos esa voz que quizás por la voz decían ellos: no, que no hable Dios con nosotros porque sentimos que estamos muriendo. Mejor habla tú, Moisés, con Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. No podía ni siquiera escuchar la voz de Dios. No podía ni siquiera acercarse a ese monte, porque no estaban santificados completamente. Durante el transcurso de la historia, hermanos, nosotros estamos mirando cómo el pueblo de Israel abandona a Dios y dice Dios una palabra muy fuerte en las Escrituras. Dice que se prostituía con los ídolos. Porque si bien recordamos esta historia, hermanos, del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que siempre que estaban en problemas, Dios los ayudaba. Dios les había prometido una tierra fértil, donde fluye leche y miel. Les había prometido victoria en las guerras. Les había prometido cuantas cosas. Cuando ellos tomaban estas bendiciones, prontamente se olvidaban del pacto que tenían con Dios y se volvían a ídolos. Así es que Dios los empieza a abandonar poco a poco. Y miramos cómo el pueblo de Israel empieza a sufrir porque ya empieza a tener a pueblos más grandes y numerosos y fuertes que él. Y los empiezan a dominar a tal grado que empiezan a ser esclavos de otros pueblos. Pero Dios se acuerda, hermanos, de el pacto que hizo con los primeros hombres. Por eso viene al profeta Jeremías y le dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ahora no será como el pacto que hice con sus padres, ahora es un nuevo pacto.
ahora es un nuevo pacto. Como en el primer pacto, hermanos, cuando Moisés ahora, hermanos, entregaba y da el conocimiento, hermanos, del primer pacto, como dice, que hubo un sacrificio, que Moisés rociaba en un cordero, hermanos, su sangre. Es decir, hermanos, que para el segundo pacto que debería de haber, hermanos, también iba a haber derramamiento de sangre. Y toda esa sangre iba a ser esparcida por todo el pueblo, hablando espiritualmente. A través, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través de esa sangre, hermanos, entonces ha sido esparcida esa sangre para dar sanidad a todos. Ahora sí, tenía que ser pagada, hermanos, de esa manera, porque en el primer mandamiento, en el primer pacto, se derramó la sangre. Ahora viene la segunda, el segundo pacto, hermanos. Y es ahí donde empieza, hermanos, pasamos al Nuevo Testamento, donde empieza la vida de nuestro Señor Jesucristo y derrama su sangre, hermanos, para que sea el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es para siempre. Y ese nuevo pacto, hermanos, es para todo aquel que crea en Él. Y debemos de recordar, hermanos, este pacto, como lo recordamos en la cena, en el memorial. Un nuevo pacto, hermanos, que amplifica, hermanos, los términos del antiguo pacto. No que abroga, sino que amplifica todos estos pactos, estos términos y estas condiciones que nosotros debemos de ver. Pero muchos dicen, muchos argumentan, hermanos, que el pueblo o el pacto, hermanos, para que se hiciese un nuevo pacto, tuvo que haber fallado el antiguo pacto, el pacto del primer pacto, tuvo que haber fallado. Muchos argumentan eso. Vayamos a Carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 6, que dice de la siguiente manera: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esto se refiere, hermanos, a que Jesucristo, como mediador de un mejor pacto, no se basa, hermanos, esto no se basa en que este nuevo pacto tenga mejores leyes. O muchos suponen eso, que hay mejores leyes en esta parte. Y muchos dicen que el pueblo no falló, sino que lo que falló fue el pacto. O sea, el hombre no falló, sino que lo que falló fue el pacto. Cuando esta parte es al revés. El que falló aquí es el pueblo. El que falló aquí es el hombre, porque el hombre no puede cumplir con todo lo que Dios está pidiendo. Estableciendo sobre mejores promesas. Y estas promesas, hermanos, estas promesas incluyen el perdón de los pecados. También incluye, hermanos, que iba a venir con nosotros el Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de dirigirnos. Y sobre todo, hermanos, que nos da entrada directa a la vida eterna. Así que no culpamos, hermanos, al pacto, sino al hombre por no haber obedecido. Recordarán, hermanos, que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Ahora dice Dios que los va a escribir en nuestros corazones y en nuestra mente. Así que ya no nos olvidaremos, hermanos. En el antiguo pacto tenías que ir y mirar la ley de nuestro Dios para recordar de ella. Hoy, hermanos, está en tu corazón y está en tu mente la ley de nuestro Dios. Y ese nuevo pacto, hermanos, en el que hoy estamos hablando,
fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 26, versos del 26 al 28. Un texto muy conocido y muy pronunciado año con año. Pero en este nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros el que podamos nosotros decir: acepto este pacto. Dice Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados. He aquí entra ahora, hermanos, el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, hermanos, es derramado para todos los que digan: sí, acepto. Entonces, hermanos, el pacto está inaugurado, el pacto está vigente. El pacto, hermanos, es para la iglesia, es para todos los que digan: sí, acepto. Y en este nuevo pacto, hermanos, nosotros podemos identificar 4 cambios claves, a diferencia del antiguo pacto, hermanos. Y uno de ellos es un cambio del sacrificio, un cambio sacrificial. Porque si bien recuerdan que lo que sacrificaban era un cordero, ahora bien, el sacrificado es nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Aquí ya hay un cambio, hermanos, en la ley sacrificial. También hay un cambio de sacerdocio, porque el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, viene a tomar ahora ese lugar, hermanos. Un cambio más es el que hay en nuestros corazones. Ese es el nuevo cambio. La ley en el antiguo pacto, hermanos, no hacía cambiar el corazón del hombre, más bien hacía esforzarse, y el hombre pensaba que esforzándose iba a agradar a Dios. Hoy estamos dándonos cuenta, hermanos, que por más que nos esforcemos, no vamos a poder cumplir con la ley. Pero si tenemos un cambio en nuestro corazón, como dijo Dios: ahora les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Ese es un cambio de corazón. Y hay también, hermanos, un cambio en sus promesas. En el antiguo pacto, hermanos, veamos que Dios había ofrecido cosas materiales: tierra, sanidad, protección. En estas nuevas promesas y nuevo cambio, nuevo pacto, hermanos, Dios nos promete cosas espirituales y, claro, cosas materiales también. El nuevo pacto, hermanos, consiste en que Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados en la cruz. Ahí, hermanos, fueron crucificados también nuestros pecados. Ahí quedaron, hermanos. Y ahí, hermanos, se presentó el sacrificio en ese lugar, hermanos, para que nuestro Señor Jesucristo diera la vida por nosotros. Y la base, hermanos, en la cual fue instituido este pacto, hermanos, fue la sangre expiatoria de Cristo. Por eso decía: bebed, esto es mi sangre. ¿Y qué es lo que obtenemos, hermanos? ¿Qué es lo que obtenemos con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Pues obtenemos redención y perdón de pecados, hermanos. Pero ojo aquí, así como en el antiguo pacto también habían maldiciones para todos aquellos que no obedecieran, también aquí hay una advertencia, hermanos, para todos aquellos que desobedecen a Dios o menosprecian la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que de ellos no escaparán, hermanos. Y de ellos van a persistir
si es que no aceptan, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versos 28 al 31, que dice de la siguiente manera: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos, muerte irremisible. Cuanto mayor castigo pensáis que permanecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Así que viene una terrible maldición también para todos aquellos que no aceptan la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que hay algunas diferencias entre estos pactos. En el antiguo pacto, hermanos, fue instituido por sangre de animales, y en el nuevo pacto por la sangre expiatoria de Cristo, hermanos. En el antiguo pacto, hermanos, como comúnmente se llama, fue la letra que mata. Pero en el nuevo pacto, hermanos, es el ministerio del Espíritu que vivifica nuestra vida, que vivifica nuestra alma. En el antiguo pacto, hermanos, fue el ministerio de muerte. Pero en este nuevo pacto, hermanos, es el ministerio de Espíritu. En el antiguo pacto, hermanos, fue el ministerio de condenación. Pero hoy, hermanos, hoy hay un nuevo ministerio, y es el ministerio de la justificación. Pero en este ministerio de la justificación no somos libres para que hagamos pecados. Dice la palabra de nuestro Dios que si alguno comete pecado, abogado tenemos para con Dios, y el abogado es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no significa que tenemos una libertad para pecar o deshacer. Así que en este nuevo pacto que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo que es un pacto de misericordia, de amor, de verdad. En el antiguo pacto, hermanos, solo contenía promesas físicas y materiales. La bendición de Dios, hermanos, para que prosperaran, para que tuvieran salud, sanidad, y para que tuvieran la protección contra sus enemigos, que tuvieran una tierra próspera, una tierra fértil. Y en este nuevo pacto, hermanos, estamos viendo que todas esas promesas del nuevo pacto vienen incluidas, pero también trae un extra, trae un plus, y esa es la promesa de un perdón absoluto. Es también la promesa del Espíritu Santo, y es, hermanos, la promesa de que vamos a tener vida eterna. En este tema, hermanos, no podemos abarcar todas las diferencias que existen entre el nuevo y el viejo pacto. Sin embargo, hermanos, los cambios que hemos examinado ilustran, hermanos, una tendencia consistente. Ilustran, hermanos, lo que hoy sabemos y lo que muchos niegan, porque muchos piensan que el antiguo pacto, hermanos, fue desechado. El antiguo pacto, hermanos, los mandamientos de nuestro Dios fue abolido por nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, verso 7, aclara esto. 17, perdón. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que aclaramos, hermanos, el nuevo pacto no anula los términos del antiguo pacto. Así que sigamos guardando los mandamientos de nuestro Dios, y ahora lo hacemos por amor a nuestro Dios, por obediencia a nuestro Dios, porque sabemos que las bendiciones Dios nos las da, y nos las da cada mañana, al momento de mirar el sol, al momento de escuchar el canto de las aves, al momento de mirar a nuestra familia, al momento de mirar nuestra vida y decir gracias a Dios por tus bendiciones y por esta nueva mañana que tú nos das. En resumen, hermanos, el pacto
Así fue instituido para que el pueblo de Dios le temiera. Este pacto, hermanos, fue dado para mostrar al pueblo que Dios es santo y que el hombre no es santo y nunca lo va a lograr, hermanos. ¿Por qué? Porque somos carne. Dios, hermanos, dio la ley para mostrarles que esforzándose, ellos no podían llenar las expectativas de Dios. Fue dada, hermanos, para que supieran que con sus habilidades y sus esfuerzos no iban a poder cumplir con lo que Dios quiere. La experiencia, hermanos, del pueblo de Israel en ese monte era derrota tras derrota. Ellos, hermanos, seguirían un rato, pero luego resbalarían. Luego volverían y desobedecerían y pronto caerían y así sucesivamente. Aunque Dios, hermanos, se les había descendido como una muestra tan gloriosa en ese monte Sinaí, su pueblo, hermanos, no pudo ser fiel. Ellos miraron y vieron todas y cada una de las promesas. Ellos miraron, hermanos, cómo bajaba maná del cielo, cómo de una roca salía agua, cómo Dios abrió el mar. Ellos vieron tantos milagros, hermanos, pero por todo esto nunca pudieron serle fiel. Por todo el Antiguo Testamento, hermanos, estamos leyendo una historia de insistencia en que Dios quiere a su pueblo, pero el pueblo siempre es infiel a Dios. Ellos habían, hermanos, recibido ese pacto de temor, pero no les podía transformar. Pero cuando vino, hermanos, el Hijo de Dios, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, viene a ser todo diferente. Ahora Él nace en Belén. No hubo fuego, no hubo humo, no hubo estruendos, no hubo relámpagos, hermanos. No hubo gente que le rogara que se calmara, que no hablara. No hubo tembladera, no hubo prohibición de acercarse. Todo lo contrario, hermanos. Dice el texto base que acabamos de leer, que era una asamblea gozosa, gloriosa. Así era. ¿Por qué? Porque miramos, hermanos, en Lucas capítulo 2, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, vayamos para allá. Lucas capítulo 2, verso 10, dice de la siguiente manera: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Dice, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias y que serán motivo de mucha alegría para el pueblo. Este pacto, hermanos, se trata de acercarse más a Dios, más a nuestro Señor Jesucristo, y que no haya tembladera en nosotros, que no haya titubeo. Ahora sí, ya no tenemos que huir de Dios, ya no tenemos que escondernos de su presencia y ya no vamos a alejarnos más de Él. Y si cometemos pecados, no como antes teníamos que sacrificar un cordero, un animalito, ahora no. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer, porque dice nuestro Señor Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. En este pacto, hermanos, en esta nueva era, hermanos, es un pacto de gozo, porque nos hemos acercado más a esa ciudad de Jerusalén, a ese monte Sión, a esa ciudad de Dios. Es decir, hermanos, que su reino vive en nosotros. Y cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados todos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y es ahí, hermanos, donde nosotros entramos. Finalmente, hermanos, toda la humanidad tiene esa oportunidad de ser parte del nuevo pacto, siempre y cuando acepten los términos y condiciones de nuestro Dios. Pero Dios nos está llamando todos los días. Te está llamando a ti, me está llamando a mí. Está llamando a tu familia para que nos ayude a entender su verdad y para que nosotros, hermanos, podamos escoger entre la vida y la muerte, entre la vida eterna o la muerte eterna, entre las bendiciones o las maldiciones. Así que la decisión
está en nuestras manos. La decisión está hoy en ti, está hoy en mí. Y como ejemplo, hermanos, en esta parte quiero contar una breve historia de un rey, hermanos, que sufrió mucho con sus súbditos rebeldes. Hubo un rey que estaba enfrascado en una guerra y que sus contrarios, hermanos, lo asediaban, que sus contrarios estaban con él asediándole. Entonces él se hizo una promesa y él dijo: en cuanto yo los tenga, los degollaré, los mataré. Pero en base en sus estrategias fue ganando terreno y fue ganando batalla, fue asediando a sus enemigos. Y un día, hermanos, un día entre tanta guerra, entregaron sus armas, se arrojaron a sus pies y le suplicaron misericordia al rey, porque había ganado esa batalla. ¿Y qué creen que hizo el rey? El rey perdonó a todos, pero uno de sus capitanes le recordó esa promesa que dijo y le dijo: ¿no dijiste que todos los rebeldes iban a morir? Y el rey alegremente dijo y respondió: sí, sí lo dije. Sí dije que todos iban a morir, todos los rebeldes iban a morir. Pero, ¿qué crees? Yo aquí no veo rebeldes. Así es como Dios nos ve ahora. Así que nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos, siempre y cuando pongamos nuestra fe en Él y nos arrepientamos de nuestros pecados y nos arrepientamos de todo lo que hemos hecho. Ya para finalizar, hermanos, quiero concluir con la carta de Juan, capítulo 20, verso 29. Y este verso, hermanos, habla de algo importante que estamos viendo hoy. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29, que dice de la siguiente manera. Estamos viendo a la incredulidad de Tomás. Y en el verso 29 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí, esto es para todos y cada uno de ustedes y de nosotros que estamos hoy en este día. Somos bienaventurados porque estamos creyendo sin ver a Jesús. Estamos creyendo con ojos de fe, con esos ojos que Dios nos ha puesto, esos ojos espirituales. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Y esos debemos de ser tú y yo hoy en este día. Creer en todo lo que Dios nos ha dado, en lo que Jesucristo pagó para nosotros, para la honra, gloria y honor de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermanos. Eterno y bondadoso Dios, Señor Todopoderoso, y nos acercamos ante ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que nosotros tenemos en Él y porque sabemos que Él ha cargado nuestras culpas a través de su sangre preciosa derramado, Señor, esas bendiciones a nuestra vida. Gracias, bendito Dios, porque tus misericordias se renuevan cada mañana y porque tenemos una promesa, la vida eterna, y porque tenemos bendiciones en nuestra vida, tanto materiales como espirituales. Gracias, Señor, por llamarnos y ser esa familia espiritual y aceptar ese pacto. Pero también ayuda a todos aquellos que no han aceptado, que tú les abras los ojos espirituales y que tú estés con ellos cada día. Bendito y eterno Dios, muchas gracias. Gracias por estos momentos de reflexión. Gracias por estos momentos que tú nos das para digerir tu palabra y que tu palabra sea provechosa para nuestra vida, porque sabemos que así lo es. Gracias por todo. Sigue bendiciendo a el grupo Edificados en la Palabra, expositores, oradoras, administradoras, pero también a todos los lugares donde llega tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.